nosotros como mujeres hacemos mucho sacrificio. A veces hay que tomar decisiones y esas decisiones nos llevan a nosotros que algo tienes que dejar. Yo me he caído muchas veces y una de las cosas que me ha pasado es que he confiado mucho en las personas que me han dicho que este negocio es así y resulta que no era así. Esto no me estaba funcionando, no era mi yo, Sí. no estaba animada. Yo digo que no fueron cosas de casualidad, fueron de causalidad. Now that is kind of a big deal. Mi gente tan linda, ¿cómo están ustedes? Alejandro Larrazábal aquí, haciéndole host. Oye, me hicieron host permanente. ¿Puedes creer eso? It's Kind of a Big Deal podcast, producido y en los estudios de DevSign Media. Hoy tengo el placer, el privilegio de entrevistar una gran amiga, una gran mujer, una venezolana como yo, Yamila Balsan. ¿Cómo tú estás? Bien, mi hermano, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de venir a hablar un poquito. Sí, no, muy bien. Mira, oye, dime, Yamila, ¿qué es lo que a ti más te ha gustado del Chamber? Mira, honestamente hablando, me siento cómoda. Siento que hay un espacio en que obviamente vamos a hacer negocio. Hacemos negocio amistosamente. Me encanta el hecho de que me permite estar colegiada y tener muchos intereses en común. Nuestra chamber me ha ayudado, me ha catapultado en mi negocio y gracias a eso, pues he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, no solamente latinos, sino también americanos, que también podemos hacer negocios y nos impulsamos, lo más importante, los unos a los otros. Claro. ¿Y cuál es tu negocio? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Compártelo con la gente. Sí, bueno, yo tengo una oficina de seguros acá ubicada aquí en la ciudad de Weston. Ujú. Yo soy agente de seguros, soy la dueña de mi propio negocio. Sí. Represento a la firma Golden Trust Insurance, mi empresa Golden Trust Insurance of Weston. Sí. Estamos localizados acá en la parte, digamos, la Western Road. Hago property and casualty, es decir, hago carro, casa, liability. Me encargo de todo lo que sean las cosas y me encanta. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto de insurance? Bien, como insurance, hablando un poquito atrás y recordando un poquito nuestra edad, estoy, pues cierto, básicamente, estamos desde el 2007, Wow. 2006, perdón, sea, haciendo seguro. Ok, entonces tú llevas casi 20 años, 19 años haciendo esto, ¿no? Sí, Ale. ¿Cuál es el consejo que Yamila hoy le daría a la muchacha que empezó en el 2006? Pero antes de que contestes esa pregunta, quiero tomar esta oportunidad para darle gracias a todos nuestros sponsors. Y cuando regresemos, Yamila nos va a dar la respuesta. This episode of the Kind of a Big Deal podcast is sponsored by the Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce, the Weston Florida Chamber of Commerce, and the Pembroke Park West Park Chamber of Commerce. The Chamber brings innovation and progress to the community by being a catalyst for business growth, a convener of leaders to implement positive change, and a champion for strong communities. DevSign Media, for all your video production needs. Let's make it happen. K. Davis Management Consulting, simplifying management for business owners who'd rather be doing literally anything else. Go to kdcanhelp.com. Golden Trust Insurance and R&D Systems Group. Yo creo que si yo vería a la Yamila de atrás desde el 2005, 2006, seguiría apostando la misma Yamila de ahorita, estudiando, perseverante, logrando éxito desde el inicio de mi carrera. Comencé apostando sobre mí, haciendo un cambio básicamente fuerte de mi carrera en donde estaba a donde estoy. ¿Y dónde estabas? ¿Cuál era ese esfuerzo, ese cambio drástico que hiciste? Bueno, yo soy periodista, Alejandro. De hecho, yo estudié periodismo, yo soy comunicadora social. ¿Dónde estudiaste periodismo? Yo estudié periodismo en Nicaragua. Ajá. Mi especialidad fue la televisión. Sí. Y en eso me pude dar cuenta que era como sacar más mi yo, porque mi papá también era periodista y yo encontré que la televisión era un espacio que para mí era muy fácil, igualmente que la radio, era expresarme de manera verbal. Ok, entonces mira,
Tú naces en Venezuela. Sí. Ok. ¿En qué parte de Venezuela? Yo soy caraqueña. Ok, entonces pues, esta conversación puede seguir, porque si me hubiese dicho que no es caraqueña, me voy. Ok, entonces, ¿cuándo tú te vas de Caracas, de Venezuela a Nicaragua? Bien, yo me voy de Caracas en el año 1979. Ok. Era muy chiquita, mis padres emigraron, mi papá tuvo una oportunidad de trabajo como periodista y yo no tenía mucha acción, yo era una niña, tenía 11 años y bueno, había que echar para adelante, ¿no? Como muchos de nosotros que hemos llegado a este país, ¿no? Que Sí, llegamos, salimos de nuestros países porque nuestros padres nos llevan. nos llevan y entramos y conocemos una nueva realidad y allá pues estudié, terminé mi carrera universitaria y ya después también los postestudios, digamos, tengo un posgrado también que tomé en marketing y venta Ujú. para pulirme un poquito en lo que yo ya estaba trabajando. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hiciste ese cambio de periodista, de estar frente a una cámara, como estás ahorita, a ser seguros? Mira, la verdad que fue una oportunidad, no encontraba un trabajo estable, la Oh, paga era muy baja. ujú. Entonces yo dije, oye, ¿sabes qué? A mí siempre me gustó el marketing desde que yo estaba en la secundaria, perdón, estaba en la universidad, cuando yo estudié, era una de las mejores profesoras, perdón, de las mejores alumnas del profesor. Y yo dije, ¿sabes qué? Déjame tomarme un chance y darle un vuelco a las oportunidades. Pasé a trabajar en un dealership de auto Ok. como asistente de mercadeo, después me ascendieron a gerente de mercadeo, de Ujú. gerente de mercadeo me ascendieron a gerente de venta Ok. y ya me estaba perfilando para ser la vicepresidenta de la empresa y de repente todo cambió y de repente salgo embarazada y me tuve que tomar un tiempo y yo dije, ¿sabes qué? Cada etapa en mi vida tiene que tener un momento. Mi hija, que venía en camino, Claro. la tenía que cuidar en ese embarazo. ¿Y estabas a dónde? En Nicaragua. Todavía estabas en En Nicaragua, Nicaragua. sí. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tristeza? ¿Algún reproche? Porque básicamente pusiste tu carrera en hold, en pausa. La sacrificaste, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. En su momento sí sentí un poquito de reproche Ujú. porque yo decía, yo quería ser periodista y las oportunidades eran muy pequeñas. Cuando se me vio la oportunidad de Vicepresidente. ser vicepresidente de la empresa, obviamente tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una periodista que ya venir con un background de finanzas, que era algo que iba a hacerlo, pero yo lo que era la parte de la venta, lo que era la parte, en ese momento yo trabajaba en un dealer de carro. Es Ujú. decir, fue pasando de una oportunidad a otra y se me fueron abriendo cosas que yo digo que no fueron cosas de casualidad, fueron de causalidad. Porque el Señor me tenía presente con un objetivo claro, Sí. que me fuera acercando hacia ayudar a las personas. Y Eso fue lo que yo sentí cuando llegué en Seguro. claro, y hablaste del temor. El temor, ¿cuál era el temor que tenías? De ser vicepresidente, de no, como decimos nosotros, de no dar la talla como vicepresidente. ¿Ese era el temor a que te refieres? Sí, era el temor de no dar la talla Ujú. con una empresa que ya yo había probado, digamos, que gozaba de o gozo de la confianza de los dueños, que eso era lo importante, que sabían que uno no va a meter la mano en el bolsillo de nadie, Ujú. sino era de saber que era una empresa que tienes que tener siempre números verdes. Entonces, Claro. el no poder, Yamila Balsam, contar con ese background de finanzas, era Ujú. lo que a mí me atemorizaba. Sin embargo, cuando se me estaba viniendo, yo dije, ¿sabes qué? Las cosas cuando uno no las domina, las tienes que aprender a dominar. Entonces uno tiene que hacer de sus debilidades, buscar las oportunidades para mejorarte. Y ya yo había visto que me iba a pasar un curso muy rápido, que iba a tener que estudiarlo la noche y los fines de semana Mm. para poder realizar esa habilidad y hacerla. Pero al final dije, ¿sabes qué? Calm down, Ujú. vamos a calmarnos, vamos a tomar las cosas despacio, hagamos familia y veremos qué pasa. Entonces, hiciste familia, porque tienes 4 niños. Tengo 4 Cuat preciosos, Sí, 4 bendiciones. 4 Y bendiciones. y entonces,
¿Qué aprendiste de ese temor? Mira, aprendí que ese temor me dio más oportunidades, que yo tenía más vida. Ujú. Estaba haciendo un precioso matrimonio, el cual tuve que sopesar Ujú. y decir, bueno, en esta oportunidad no voy a ser vicepresidente, pero en esta oportunidad voy a agarrar he ganado la presidencia, han ganado la presidencia de mi corazón y me Sí, tengo que dejar llevar. exacto. Y los hijos iban viniendo y me hice de mi segundo hijo, de mi segundo matrimonio. Y ahora a los temores los veo, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Los veo un poquito como vacilando. Es decir, me acerco a ellos, los toreo, los veo y yo digo, bueno, ya sé que esto no es tu facilidad, pero búscale el swing porque en algún lado lo vas a encontrar. ¿Verdad? Y si tú pudieras hablar con Yamila, que está embarazada, con temor, y está diciendo, está tomando la decisión, ¿sabes qué? No voy a aceptar la posición. Tú le dirías, acepta, acepta, no utilices el embarazo como excusa para no hacerlo, porque tú sí puedes hacer las dos cosas. Sí, posiblemente sí podía haber hecho las dos cosas. Había un poquito de tema médico, nada que me iba a impedir no hacerlo. Pero después dije, ¿sabes qué? Bajo un volumen de estrés tan alto, el cual te has sometido, y me había costado salir embarazada, y al lograrlo tenía temor de que mi sueño se me desvaneciera. Te tuviste que tomar una decisión. Sí. Entonces, ese temor latente de entre la pérdida de mi hija y la pérdida de mi empleo, Claro, el amor de mi hija siempre va a ganar. va a ganar sobre Y todo. eso es interesante porque nosotros los hombres no es decisión que tenemos que tomar, ¿no? Porque es la mujer quien normalmente, no normalmente, la mujer quien tiene que tomar esa decisión, como tú estabas hablando, si estás en una situación que el estrés es demasiado, ¿qué hago? ¿Pierdo mi bebé o no pierdo, pero pospongo mi carrera? Pospongo mi Sí, carrera. y es algo que el hombre, nosotros, yo porque no tengo pelo, pero hay gente, pero que el hombre no le entra eso, no sabe qué es ese sacrificio que la mujer, la madre, tiene que tomar. Las mujeres, Alejandro, hacemos mucho sacrificio. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, y con pena lo digo, pero es cierto, me tocaba ir a un examen final Ujú. y yo estaba amamantando a mi hijo. Yo no podía dejar a mi hijo, no tenía quien me lo cuidara. Pues yo agarré a mi muchacho, yo lo llevé en mi canastica y lo puse sobre el escritorio cuando yo estaba estudiando. Entonces me dice la profesora, ¿y qué es esto? Esto es mi hijo, le digo a la profesora, yo acabo de parir. ¿Y cómo tú traes este niño? Pues yo tengo que ser, y yo, una muchacha al fin, ¿verdad? Eso fue con mi primer hijo. Pues tengo que, tengo que cuidar a mi muchacho. Y si estoy en examen, pues no sé, si lo tengo que amamantar, lo amamanto. Y me dice la profesora, me queda viendo. Camila, ¿sabes qué? Estás aprobada. Solo con el hecho que viniste con tu hijo y con toda la responsabilidad. Cómico. Claro, había trabajado todo el tiempo, había Sí. hecho mis tareas, pero básicamente tenía que presentarme el examen. Claro. Oye, menos mal que no había un río, porque si no estás como la mamá de Moisés, agarras el muchacho y lo pones en la canasta. ¿Tú te imaginas? Ay, no. Oye, pero si esos son los sacrificios que las mujeres, las madres hacen y el hombre no lo entiende, o no lo aprecia. La verdad es que nosotros como mujeres hacemos mucho sacrificio. Ujú. Desde el mismo momento que nosotros abandonamos, nos abandonamos en sí, no nos abandonamos, aceptamos un embarazo, Sí. amamos a una criatura, sentimos esa cuestión de que a veces hay que tomar decisiones, Ujú. y esas decisiones nos llevan a nosotros que algo tienes que dejar. Sí. Tienes que dejar. Ujú. Es decir, hago esto o hago lo otro. Después, obviamente, siempre te dan tus remordimientos que tú dices, hubiera apretado un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero no es algo así como que a veces uno quisiera, pero siempre hay una primera cosa. Y si, si- lo harías diferente, lo que has hecho. Hoy por hoy, Ujú. hubiese tomado otros atajos, ¿Cómo qué? como que no me hubiera diversificado en tanto como ser periodista, después ser Ok.
gerente de una línea de automóviles, después pasar a ser gerente de compañías de seguro, ahora soy dueña, sí. De repente me hubiera dedicado desde un comienzo a ser dueña de mi propio negocio y haber vacilado un poquitico más el tiempo para haber logrado consistentemente algo, pero sin embargo, Ujú. las cosas tienen su razón. Lo que te iba a decir, porque pensándolo y en lo que estás diciendo, me parece que todo lo que tú has pasado te ha llevado a ser la persona quien eres hoy. Todo lo que aprendiste como periodista, olvídate de madre, como periodista, como gerente, vicepresidente, te ha llevado a estar en un país donde tu idioma no es el inglés, tú lo hablas, pero tu idioma natal es el castellano. O sea, estás en un país ajeno hablando un idioma que lo hablas muy bien, pero que no es tu primer idioma. Y no es fácil. O sea, todas estas experiencias te han llevado a donde tú estás hoy, ¿no? Sí, Alejandro, y eso es bien importante y eso es algo que yo le quiero decir a mi comunidad. Ujú. Cuando yo vine aquí en el 2012, Ajá. yo no hablaba inglés. Yo había pasado algunos cursos de inglés y según yo hablaba inglés. Pues sí, es cierto. Hablaba inglés y mi nivel de comprensión era más alto. Ahí siempre uno tiene unas habilidades, o escribes más, o hables más, o comprendes más. Yo llegué y yo dije, ¿sabes qué? Yo veo que están pasando los correos electrónicos del colegio de mi hijo y no entiendo a mi papá. Mi esposo Mm. tenía que trabajar. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? Bueno, y comencé a socializar, hacía horas Ok. comunales en el colegio de mi hijo. Yo me iba a limpiar el colegio, yo iba a sacar copia, yo me puse en relación con todas las mamás voluntarias, me iba a las afueras de la ciudad. Yo viví en Carolina del Norte Sí. y con toda esa experiencia y dije, ¿sabes qué? Si ya yo puedo hacer esto, yo puedo entrar a estudiar. Y entonces me puse a estudiar inglés para adultos, Ok. que es algo que yo les recomiendo a todos. Ujú. No porque básicamente uno vaya a terminar como un profesor de gramática de English 101, como dice mi esposo. No, porque básicamente te va a dar un poquito de soltura y Sí. te va a permitir desenvolverte en un ambiente que no es tuyo. Ojo, yo vine aquí a los 40 años. Ujú. Entonces, venir a los 40, ya después de vieja, no es lo mismo que nacer acá, crecer, o por lo menos como los hijos de uno van a la secundaria y bueno, ya uno se acostumbra a entender las palabras cuando hablan los hijos. Entonces, Ujú. para tomar decisiones en mi vida, me ha tocado también estudiar inglés. Estudio mucho. Sí. Siempre tengo cosas, como agentes de seguros, nosotros estamos permanentemente, si no por lo menos unas 5 capacitaciones a la semana. Ujú. Las capacitaciones son en inglés en su mayoría. Entonces, si yo no hubiera tomado ese camino de aprendizaje, el cual yo le invito a muchas madres que están a lo mejor posiblemente oyendo nuestro podcast, Ujú. que salgan un poquito adelante por amor también a ellas, se van a sentir bien. Claro. Es decir, da mucho miedo cuando uno comienza a hablar inglés en un país que no es tuyo, te da pena como que se te rían. Ujú. Y todavía yo cometo algunos errores. Yo todavía hablo y yo digo, si la gente arruga la cara, significa que no arreglé bien mis palabras y que a lo mejor, oye, Yamila, Sí. tienes que Dilo otra vez. dilo otra vez Ya. porque estás por los aguacates. Sí. Pero sí hay algo y que uno tiene que apreciar. La mayoría del americano es gente muy buena. Sí. Entonces tú comienzas a hablar y ellos tratan de entenderte Y hablan y contigo. te dice, quiero entender que lo que tú me dijiste es esto. Ajá. Bingo, Sí. gracias. Y, Eso bueno es. y esa experiencia, ¿cómo te ayuda en tu negocio? Buenísimo, ¿Cómo? buenísimo, porque el mismo hecho que mi inglés es quebrado, es broken, en la parte profesional sí me ha ido bien, pero he ganado también, tengo muchos clientes que son americanos Ajá. y obviamente cuando hablamos, bromeamos, hablamos de muchas cosas, pues me hace sentir bien que profesionalmente también yo he podido crecer a mi agencia con un público que no es el latino. Exacto. Entonces, no están, te ha ayudado también porque te has dado cuenta que la gente no está buscando perfección, sino que intentes
comunicarte con ellos en el idioma de este país. Claro, y el mejor idioma de cualquier agente de seguro, ¿tú sabes cuál es? Servicio, ¿Verdad? ¿Verdad? empatía. Ujú. Y la empatía no tiene idioma, ¿no? No, No, lo único que tienes es intención. Tú exacto. tienes que querer hacer las cosas genuinamente. Sí, sí. Entonces, eso, y dime, si tú pudieras, una cosa que tú pudieras, una herramienta, un consejo, ¿cuál sería para ayudar a la gente en el negocio de ellos, basado en tu experiencia? Mira, yo les sugeriría que se documenten un poquito, primero de cómo son las leyes que cada negocio tiene, Ujú. ¿verdad? Les sugeriría que se vengan a mi cámara de comercio, que la pasamos súper divina, que estamos siempre activos, tenemos toda la semana tenemos una actividad completa, Sí, nos visitamos entre nosotros como que si fuéramos amigos y realmente somos familia, exacto. somos un network, ¿verdad? Les sugeriría que se empapen un poquito en lo que es la parte tributaria, Ok. ¿verdad? Para no fallar Mm, y que el negocio sea más productivo. Les sugeriría que hagan bien sus números sí, para que siempre fallar es siempre la posibilidad que tenemos todos. claro. Pero es más fácil fallar con menos error en gasto económico que fallar con una gran deuda. Sí. Entonces, no siempre todo lo que se pinta que te puedan decir Ujú. es lo correcto. Hay que investigar. Sí. Oye, te dije una cosa y me diste cuatro. Ya, ya. Vamos a hablar del servicio. ¿Cómo tú aplicas el servicio en tu negocio? Mira, yo soy una persona que lo primero, cuando una persona me llama, yo inmediatamente le contesto. Ok. Si no lo puedo contestar porque estoy en el teléfono, le Ujú. hago saber a la persona, no puedo estar contigo, Sí. tengo que regresarte la llamada, decir a exactitud, Ujú. llamada, tiempo de respuesta Sí, rápido. Soy honesta, claro. no escondo nada, soy una persona que cuando hago cualquier cosa, hay mucha gente que dice, te tomas mucho tiempo, sí, pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Claro. Le pregunto a mi cliente y le digo de la A a la Z, Ujú. todo, Sí, porque yo quiero tener un cliente contento, no lo quiero tener bravo porque tú no me dijiste esto. claro, claro. Sí. ¿Y Yo, cuál ha sido tu fracaso, tu peor fracaso? mi peor fracaso, ¿Y cómo lo superaste? Porque mira, de verdad, mira, mucha de la gente que nos escucha, ellos no saben algunas veces cómo salgo de esto. Me siento desesperado, nadie me escucha, no tengo las herramientas, sí, estoy fracasando. Entonces, lo que ellos quieren algunas veces saber es las experiencias de nosotros, porque yo me he caído 1000 veces y hay veces que, mira, duele, hay veces que uno está en el sofá y no sabe cómo levantarse. Eh, entonces, pero esto no es de mí, esto es de ti. Quiero saber, ya mira, tú los fracasos, y quizás no tienes que decir el fracaso ABC, pero quizás un ejemplo, una emoción que tú dices, mira, me caí, me dolió, pero me volví a parar. mira, Ale, yo me he caído muchas veces y una de las cosas que me ha pasado es que he confiado mucho en las personas Mm, que me han dicho que este negocio es así y resulta que no era así. mm. Eso, que no me lo digas todo, no me gusta. O sea, te sientes defraudada emocionalmente. Emocionada fraudamente Ya. como un punto del vacío. Mm, ¿Cómo me levanté? Diciéndome a mí misma, no puedes estar ahí, tienes mucho más que hacer. Es ok. decir, si yo no, por ejemplo, yo soy agente de Property and Casualty, yo tengo una licencia que es la licencia 220. Ujú, Si yo no puedo vender carro, yo puedo vender casas. Si no puedo vender casa, hago edificios. Si no hago edificios, soy agente de salud. Y mm. si yo no hago salud, hago seguros de vida. Es decir, he estudiado tanto Sí. que si yo tengo un fracaso por un lado, por lo menos tengo la opción de irme por el otro. Ujú, Pero lo único que si yo tengo un fracaso, yo no soy de las personas que me voy a tirar a un sofá ujú. a llorar. Sí. Yo lloro de la rabia, eso sí te digo, y bastante. Me puedo dar, pero sí te digo, no pasa un par de horas que yo no esté levantada con un proyecto nuevo que va a hacer. Y tengo una bendición, Ajá. yo tengo una bendición. Sí. Todos los días alguien necesita mi servicio. ¿Verdad? Todos los días. Para mí eso es una bendición. Mm. Mi teléfono suena y la gente quiere genuinamente hablar con Yamila.
Entonces, yo creo que si yo he fracasado, que he fracasado varias veces, pero cada vez que yo digo, me suena el teléfono, Sí, eso me levanta, Ale, y porque a alguien yo le di buena atención y eso me levanta. claro, No el ego, sí, porque el ego no me levanta, pero me emociona saber que todavía tengo fe en cada una de las cosas que yo le pongo amor. exacto. Y estabas hablando de que querías ser periodista. Todavía quieres ser Ay, periodista. entonces, Eso nunca se ha ido. Mira, ¿cuál es si me puedes dar, si te sientes cómoda, sí. un ejemplo de algo en tu vida, que una imagen que tú dirás, mira, yo quería hacer esto, lo hiciste y de repente dijiste, esto no es para mí. Te doy un ejemplo. Yo quería ser abogado de apelación. Lo logré. Fui abogado de apelación. Lo hice y dije, ¿sabes qué? Me toca sacar un martillo y destrozar este catedral porque esta vida nunca era mía. La adopté de otra persona y yo creía que era mía. Y lo destrocé y dije, esto no es para mí. Yo sigo mi camino. ¿Te ha tocado algo así, una experiencia? Me tocó una experiencia cuando yo estaba bastante joven, que estaba en la universidad y tenía que mantener a mi hijo. Entonces yo inventé, todo el mundo me decía, Yamila, dale por ahí. Y yo, bueno, yo no tengo muchas habilidades con la mano, no soy como muy handy. Entonces me dijeron, mira, Yamila, pues vamos a dedicarnos a hacer camisas y tú, bueno, tú las decoras, las vendes. Pues yo, mira, Alejandro, yo me compré mis camisas, me pasé el curso. Con el pasar del tiempo, yo dije, ¿sabes qué? No me están quedando bien, no las sé hacer bien, esto está un fracaso, toda la inversión que yo hice, Ajá. esto no me estaba funcionando, no era mi yo, Sí, no estaba animada. Y yo dije, olvídate, yo tengo que poder hacer cosas que yo pueda mantener mejor a mi familia, a mi hijo, versus hacer camisa. exacto. Esto no es para mí. Exacto. Bueno, lo que acabas de decir, tenías que encontrar tu yo, mi yo. Y eso es Bueno, muy importante, ¿no? fue duro Sí. porque era un momento que yo necesitaba el dinero Mm, y era hacer camisas, que era lo pronto que tenía. sí. En ese momento no es como ahora que la gente puede hacer Uber o Lyft cuando se queda sin trabajo, perdón la publicidad. Puedes hacer aplicaciones. Uber, Lyft, si quieren, aquí necesitamos que nos patrocines. Sí, por favor, necesitamos en nuestro programa. Sí, no podíamos hacer ninguna de esas aplicaciones porque antes los trabajos eran más formales y al yo tener un niño yo tenía que salir adelante y hacer lo que se pudiera, pero entonces hoy por hoy Ujú. eso me sirvió para decir, ¿sabes qué? Cuando hay cosas que no te gustan, no te entran, déjala ahí. Muy bien, lo dejas ahí. Y la mamá que llega hoy a este país con hijos, ponerla casada, como tú, que no habla el idioma, ¿qué consejo? Pero quieres ser empresaria como tú, ¿qué consejo le darías? A esa mami yo le diría, ve en tu corazón lo que tú has hecho y lo sabes hacer bien. Por ejemplo, mami, si tú eras contadora en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, de donde Bolivia, donde quieres, tienes, tienes mucho conocimiento que aquí en este país tú pudieras hacer impuestos, tú puedes hacer taxes. Ujú. En este país tú puedes ir a una escuela, hay muchas escuelas que son gratis Mm, para que tú aprendas el idioma inglés porque tendrías que saber por lo menos técnicamente cosas de taxes yep, para poder llevar un poquito y entender también cómo funciona la parte tributaria. sí, sí, Entonces, mami, no te desanimes, no todo está acabado. Si en tu país tú hacías torta, sigue haciendo torta, porque las hacías muy bien. sí, Te puedes convertir en una emprendedora, que te podemos ayudar aquí en nuestra cámara. En la cámara necesitamos siempre gente que esté presente y haciendo negocio. ujú, Entre nosotros nos empujamos, nos ayudamos, nos aconsejamos. sí, Nosotros también necesitamos a mami que nos hagan tortas, necesitamos a personas que sean carpinteros, albañiles, que sí. trabajen en un banco, porque ¿saben qué? Es mucho más fácil remar juntos que remar solo. O sea, sí, exactamente, es comunidad. Es comunidad. Hazte miembro de tu comunidad, como Exacto. sea, sí. Y nunca es más fácil
solito tú contra el mundo que cuando ya tú perteneces a un algo. Exacto, exacto. Eso es. Y la comunidad. Qué importante ha sido la comunidad para ti. Uf, Ale, de verdad que sí, ha sido muy importante. Yo la verdad que gracias a la cámara, Ujú. yo abrí mi agencia. Cuando abrimos la agencia yo sentí un amor Sí, de toda la gente en la comunidad. Llegó la alcaldesa, digamos, de acá de Weston, llegaron personalidades. sí. Me sentí cómoda porque yo dije, oye, hemos pasado dándole duro a este negocio. Ujú. Hay mucho cariño, hay un interés genuino también de Sí, la ciudad, de darle la bienvenida a los pequeños negocios como nosotros. sí. Me sentí acogida con mis compañeros de la cámara. El primer negocio grande lo hice gracias a la cámara. Ok. Yo estaba en la noche trabajando, Sí. era como a las 7:00 de la noche. Ujú. De repente recibo una llamada Ajá. de nuestra presidenta de la cámara, Sí. la querida Patty. Ajá. Y yo, hola Pati, hola Emily, ¿estás ahí? ¿Estás en el trabajo? Sí, sí, claro, estoy trabajando. Mira, yo tengo a alguien para ti referido que necesita urgente tu servicio. Ujú. Ese mismo día, gracias a Pati, Sí. es un cliente muy lindo que yo lo quiero mucho, Ajá. somos bastantes amigos ya, pero si no hubiera sido por esa oportunidad de referido, de confianza que un compañero Sí. mío de la cámara da en Claro. mi negocio, ¿cómo voy a abrir yo el negocio? Sí. Sí, crecer el negocio, perdón, a eso. No siempre, y eso se lo quiero decir, no siempre todos los negocios tienen para pagar $3,000, $4,000, Claro. $5,000 al mes en Google. Lo más importante son los referidos. Es verdad. Y eso es, y quiero hablar un ratito de tu negocio ahorita, lo que estás haciendo, Sí, pero lo que estabas diciendo y tu camino para llegar a este país me recuerda mucho al camino mío, me recuerda mucho al camino de todos ustedes que están viendo. Nosotros no nos vamos de nuestros países porque queremos, nos vamos porque hay un rosario de personajes que se han robado en nuestros países, que nos han obligado a llegar aquí. Y aquí nos toca aprender el idioma, aquí nos toca hacer comunidad, entrar dentro de esa comunidad para mejorar nuestro futuro. Y, y tú has hecho eso. No lo utilizaste como excusa para dejar tu vida en pausa. Tú dijiste, no, sigo adelante. Tengo que aprender el idioma, lo voy a aprender. Porque, me han dejado, me han aceptado en la casa de ellos, de este gran país. sí, Voy a aprender las reglas, las normas, el idioma. Y hoy en día estás aquí en la Western Road, ¿no? exacto. Y cuéntame un poquito lo que estás haciendo, En mi tus agencia, proyectos hoy. mi proyecto soy una franquicia, Ujú. estoy ubicada aquí en la ciudad de Weston. No, yo atiendo todo lo que es Florida, Texas, Georgia. Ok. Puedo aceptar en la parte de property and casualty, Mm. digamos, edificios, liability. Podemos hacer muchas cosas. También hay otras compañías de seguro donde yo puedo colocar riesgo. Yo puedo trabajar en una empresa, si una persona está abriendo una empresa y necesita una responsabilidad civil, como le hicimos en nuestro país, en una general liability, Ujú. con gusto lo ayudo aquí en Florida. También hacemos seguros médicos, Ok. porque de ahí salgo yo. Mi beta Ah, para abrir mi oficina, sí. mi conducto Ajá. de amor que me llevó hasta donde estoy, fueron mis clientes. Porque cuando hago seguros médicos, Sí. los clientes siempre me dicen: "Yamila, no confío en la persona que me está haciendo las cosas". Ok. Cuando dices seguros médicos, es Blue Cross Blue Shield, Medicare, Medicaid, Exacto. ok. Sí, hacemos seguros médicos para personas individuales y personas Ya, mayores ya. de 65 Ok. durante todo el proceso. ¿Qué ha sido importante? Que las personas muchas personas confían más en la persona que le hace el seguro médico Ujú. que la que le hace el seguro de carro. Mírame eso. Es Y- un sentir bien diferente. Entonces, en nuestra agencia hemos ido mezclando todos los sabores de los tipos de seguro. Y si las personas pueden ver los reviews en mi agencia, pueden ver el detenimiento que yo tomo para atender a mis clientes en la manera que yo lo hago. Perfecciones no existen, claro. pero en general, pues mis reviews
gracias a Dios están muy bien. Y el consejo para alguien que diga, que escuche esto, vea esto y diga, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en el mundo de negocios de seguros. Obviamente es un negocio. ¿Cuál es el consejo que tú les darías? Yo les diría primero, inicia como agente en el terreno, es Mm, decir, en el field, comienza como un agente trabajando en una agencia, ok, púlete, ya. para cuando vayas a hacer tu negocio te sea más fácil entender toda la complejidad. Mm, Y eso es importante porque cuando uno como dueño, uno prácticamente tiene que saber de todo lo que está pasando. sí. Entonces, cuando uno desconoce, es un poquitito, a mí me ha tocado, Ujú, es un poquitito como incómodo, que momento en el negocio que no lo sabes, pero ¿sabes qué? No hay quien no te ayude, ¿verdad? ¿Verdad? no hay quien no te ayude. Sí. Siempre existe un angelito que te sale, que te dice, ¿sabes qué, Yamila? Eso no era así, pero lo puedes hacer así. Y yo, Mm. bingo. Hablando de angelitos, ¿cómo estás utilizando o si estás utilizando la inteligencia artificial en tu negocio? Eso es bien importante. Bueno, en el tema de inteligencia artificial, en lo personal lo uso mucho, lo uso bastante cuando presento oferta. Me ayuda a hacer comparativos Mm, de cobertura, veo más claro las cosas. ujú. También me permite buscar información que en Google, perdón, la publicidad, que en los buscadores. Tranquilo, que YouTube, Google es dueño de YouTube. Ok, No hay problema. que Google a veces se queda un poquito corto con la inteligencia artificial, Ujú. fluye un poquito más la información. También me ha permitido en algún momento hacer programación de anuncios. Sí. No he tenido miedo al segundo paso que algunas agencias o compañías de seguro que están usando, que es usar las contestadoras automáticas Ujú. porque siento que se va como el calor humano. Claro. De eso que ya tú vas, que te mandan una extensión para la otra extensión y que si no, dime en qué te sirvo. Entonces son como esas preguntas que tú haces con esos chats virtuales que te hacen 500 preguntas y nunca sale alguien y tú, por favor, ¿a dónde estás con tu service? Entonces, pero sí a lo mejor lo podríamos usar, obvio. Sí quiero aprender más. Ujú. Ya hice un curso, pero me quedé chiquita. Entonces, como me quedé chiquita, quiero saber más. Y yo creo que esa es una buena oportunidad Sí. que la Cámara nos brindó el otro día un curso, lastimosamente, como tenía una cita en la oficina, no pude asistir, pero Ujú. sí voy a tomar el próximo curso porque eso es como Excelente. necesidad, ¿me entiendes? Qué bueno. Mira, entonces, vamos a cerrar esto. Hemos hablado mucho del temor. Se ha repetido la palabra, el temor, el temor, el temor. No de forma mala, porque el miedo existe, pero no permitiste que el miedo que fuera una razón para tú no hacer lo que tenías que hacer. No dejaste que te definiera. A la gente que está viendo esto, la comunidad hispana, a las mujeres que han llegado o que están aquí, que sienten ese temor, ¿qué les dirías? Como Juan Pablo II dijo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Entonces yo te pregunto, Yamila, ¿qué le dirías a la gente para que no tengan miedo? Muchacha, en general, no tengan miedo. Las cosas no son perfectas, somos imperfectos todos. Válete de tus conocimientos que sabes que lo has hecho bien, que vienes desde tu país con conocimientos específicos. Si sabes hacer ceviche y lo haces muy bien, comienza a investigar de qué manera tú puedes seguir haciendo ese ceviche de alguna manera, a lo mejor a tus vecinos, puedes comenzar un emprendimiento. Si sabes hacer cualquier tipo de labor, no te pares. Una de las cosas, las peores cosas que nosotros, en mi forma de ver, podemos hacer es esperar pacientemente pensando que las cosas van a cambiar. Las cosas no van a cambiar si tú no haces que las cosas cambien. Ujú. No hace, es decir, no podemos. Y yo diría, documentarse puede ser un proceso. Ahora hay mucha herramienta de autoayuda Ujú. en YouTube. Uno puede encontrar mucho, si sabe, has trabajado en algún hotel y tienes experiencia hotelera, pues en la ciudad desde que te encuentres,
En este país la oferta hotelera es vasta. Ujú, Igualmente, siempre hay una oportunidad. Lo único que sí no podemos darnos el chance, yo creo, ujú, es decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, ¿verdad? porque sí, yo sí puedo. Mm, Y yo creo que no hay cosa más bonita que cuando tú haces algo, que lo haces con el corazón, oye, vas a sentir un sabor de que estás logrando algo que nada te lo va a quitar. exacto, ¿verdad? Entonces, yo sí yo les pido, yo les imploro, bueno, pueden comunicarse conmigo, nos podemos apoyar Así es. mutuamente. Yo encantada, a mí me encanta servir. Sí, no se suelten de la mano de Dios, Ujú, porque hay momentos que son aquí muy duros. Este país, si bien es cierto, afortunadamente nos ha dado la puerta a todo, ya, pero también de igual manera, este es el país que nosotros estamos viviendo. ujú, Tenemos que hacer todas las cosas ordenadamente. 100%. Hacer las cosas ordenadamente Ujú, es parte de un proceso, exacto. ¿verdad? Y tenemos que hacer las cosas ordenadamente, pero no podemos parar. Fallamos, seguro, volvemos a comenzar, pero no se desanimen porque del mismo momento que uno decía, antes yo hacía esto y ahora ya no lo hago, no, ahora sí lo hago, lo sigo haciendo, lo hago mejor. Ujú. La última pregunta. Hoy, ¿estás mejor que ayer? Sí, Así es. claro, me siento muy cómoda y estoy agradecida por Dios porque si no hubiera sido por Él, no estuviera aquí hoy. Amén, amén. Yamila, esto ha sido mi privilegio, mi placer y sin duda vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer porque el tiempo nos ha quedado corto y esto sin duda debería tener una segunda parte. Ay, qué sabroso, me encanta. Creo que deberíamos de hacer un podcast de ayudar más, a ayudarnos más a las mujeres, traer Exacto, mujeres invitadas y ver qué sabroso podemos hacer, porque sabes que yo sí estoy segura que debemos hacerla. absolutamente, sin duda, sin duda. Entonces, bueno, Yamila, un placer, encantado y a mi gente, no se me vaya, viene la última palabra. Mi gente tan linda, muchas gracias por haber quedado aquí con nosotros y escuchar la historia de Yamila. Como ustedes saben, siempre para cerrar, nos gusta cerrar con un cuento. Y hay cuentos que no se gritan, se susurran. Y el cuento que se me viene a mente era de la historia del cardenal Tagle que le estaba contando. Le estaban dando una misa a niños que no tienen o no tenían padres y vivían en lo que viene siendo barrios. Entonces, cuando está dando la misa, le dice y le pregunta a los niños qué es lo que quieren ser cuando sean grandes. Entonces los niños se paran en la fila y el cardenal ve y dice, ay Dios mío, nunca voy a terminar esto. Entonces él dice, la niña con la camiseta rosada. Esa es la última persona. El resto de ustedes pueden venir hacia mí en el almuerzo y me dicen qué es lo que quieren ser. Entonces, ahí vienen los niños y los niños dicen, quiero ser doctor, abogado, contador, ingeniero. Y entonces él por fin ve la niña con la camiseta rosada. Y él se da cuenta que la niña tiene síndrome de Down. Y él se pregunta, no sé si esta niña va a entender la pregunta, pero vamos a ver. Le dice, niña, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? La niña le quita el micrófono y con una sonrisa ella dice, yo quiero ser amada. Yo quiero ser amada. Esa niña no pidió seguidores, no pidió vacaciones, no pidió likes, así, sin comas ni condiciones. Y yo me pregunto, ¿cuánto de nosotros hemos pedido lo mismo, pero disfrazamos el éxito detrás de likes? ¿Cuántos hemos aprendido a esconder el corazón detrás de un filtro? Esa niña nos habló con su verdad y nos desnudó a todos. El amor no se compra en Amazon, no se presume en las redes ni en los likes.
Y les digo a ustedes, después de haber escuchado el mensaje de hoy, que si están escuchando esto y de alguna vez se han sentido que su historia no merece un escenario, que el dolor es demasiado, muy incómodo para compartir, usted es esa niña con la camiseta rosada. Yo soy esa niña con esa camiseta rosada. Entonces, les invito a todos que cuando se atrevan a levantar esa mano, aunque sean los últimos, así que estén rotos, cansados, confundidos, no se preocupen. Di lo que sientan, aunque sea torpe, aunque sea tarde, porque en el fondo, como le he estado diciendo, todos somos la niña con la camiseta rosada y todos estamos esperando que alguien nos mire sin pedirnos cambiar. Y si ustedes nunca lo han escuchado, déjenme decírselo, que aquí en este canal se les ve, se les escucha, se les quiere mucho. Sálvese quien pueda. Dios me los bendiga. Hasta luego. Alejandro Larrazábal. Chao.